Valle Salvaje, capítulo 241, avance. El aire en la casa grande nunca fue ligero, siempre cargado de secretos antiguos, de orgullos heredados. Pero aquella tarde del 27 de agosto se volvió irrespirable, denso, pesado, como un manto de plomo que ahogaba hasta el más mínimo suspiro. El sol, que solía derramarse como miel líquida por los ventanales altos, hoy parecía cobarde. La luz se escondía, dejando que las sombras largas y afiladas bailaran como espectros sobre las alfombras persas. Y entonces, ocurrió. Todo con la rapidez cruel de un rayo. Julio, el primogénito, el heredero, el pilar del ducado, estaba de pie junto a la chimenea. Una copa de jerez en la mano. Su voz firme, aunque cansada, discutía con el duque sobre los contratos de las viñas. Era un instante normal, hasta que el destino decidió escribir otra historia. Un parpadeo. Un suspiro apenas audible, como aire escapando de un pulmón roto. La copa cayó, estallando en 1000 fragmentos sobre el mármol. El sonido del cristal fue el preludio del desastre. Julio se llevó la mano al pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, mezcla de sorpresa y terror. Como si el destino le hubiera susurrado una broma cruel al oído. Sus rodillas cedieron. Su cuerpo se desplomó, pesado, inerte. Un golpe sordo que estremeció hasta los cimientos de la casa. El tiempo se congeló. El duque quedó inmóvil, petrificado. Adriana, desde la biblioteca, soltó un grito ahogado que se rompió en un lamento. Rafael, siempre en la sombra de su hermano, fue el primero en reaccionar. «Julio». Su voz desgarró el silencio, y con ella, se desató el caos. La casa grande, orgullo del orden y la compostura, se transformó en un hormiguero de pánico. Los criados corrían sin rumbo, pálidos, temblorosos. La duquesa, doña Elena, bajó las escaleras con un terror que borró su habitual serenidad. El duque, incapaz de sostener la máscara de hierro, gritaba con desesperación. «¡Un médico! Por Dios, que alguien llame al doctor Montero». Se arrodilló torpemente junto a su hijo. Sus manos temblaban, su voz rota. Y por primera vez, el hombre que hacía temblar a todos, estaba derrotado por el miedo. «Julio, hijo, mírame. ¿Qué sientes? Respóndeme». El duque gritaba desesperado. Pero Julio no contestaba. Su piel ya no tenía color, un tono cerúleo le cubría el rostro. Sus labios, antes afilados para la réplica ingeniosa o la orden tajante, ahora estaban azulados. Y sus ojos, abiertos, sí, pero vacíos. Miraban más allá del techo artesonado, más allá del cielo, hacia un lugar donde nadie podía seguirle. Entonces irrumpió Úrsula. La esposa. La última en llegar, pero con el grito más desgarrador. Atravesó la confusión, empujando a todos. Se arrojó al suelo, tomó la cabeza de Julio y la acunó en su regazo. Su llanto era tan perfecto, tan desgarrador, que habría conmovido hasta el corazón más duro. «Mi amor, mi vida. No me dejes. Por favor, no me dejes», gemía, mientras sus lágrimas caían sobre el rostro inmóvil de su marido. Desde la penumbra, Ana observaba. Oculta tras una columna de caoba. No corría. No gritaba. Su cuerpo estaba paralizado, pero no por el pánico que dominaba a los demás. Era otra cosa. Un terror helado que trepaba por su columna y le congelaba la sangre. Sus manos, escondidas en el delantal, temblaban sin control. Tuvo que apretarlas con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Esto no era el plan. La frase se repetía en su cabeza una y otra vez, como un eco enloquecedor. Ella dijo que solo sería un susto, un desvanecimiento, nada más. Un truco para que Adriana volviera a sus brazos, para que todos lo miraran de nuevo. Pero no esto. Dios mío, no la muerte. El tiempo se volvió insoportable. Cada tic-tac del gran reloj en el vestíbulo golpeaba como un martillo sobre los nervios de todos. Rafael había mandado al mozo más veloz a caballo, en busca del doctor Montero. Pero el pueblo estaba a casi 1 hora de distancia. Y esa hora se estiraba como una condena eterna. Adriana intentaba sostener a la duquesa, aunque ella misma temblaba entera. Su mente era un torbellino de culpa, torturada por las palabras duras que había lanzado a Julio esa misma mañana. El duque no encontraba consuelo. Caminaba de un lado a otro, rugiendo en silencio, un león enjaulado en su propia casa. Y Úrsula seguía llorando. Un llanto constante. Medido. Perfecto. El lamento de una viuda ejemplar. Ana la miraba,
Y entonces lo entendió. Por primera vez, vio la verdad monstruosa detrás de la máscara de su señora. Detrás de las lágrimas, estaba el hielo. En el fondo de esos ojos enrojecidos había cálculo. Cada sollozo, cada gesto, era parte de una interpretación magistral. El papel de su vida. El papel de la viuda afligida. El papel de la inocente. El doctor Montero llegó por fin. Un hombre mayor, de aliento corto, rostro fatigado, y botas pesadas que resonaban sobre el mármol del vestíbulo, anunciando su entrada. No necesitó explicaciones. La escena hablaba sola. Con gravedad profesional pidió espacio. Por favor, apartaos. Se arrodilló junto a Julio. Sus dedos buscaron pulso en el cuello, en la muñeca. Nada. Le abrió un párpado, la pupila, dilatada, inerte. Acercó el oído al pecho, y solo escuchó silencio. Un silencio donde debería latir un corazón. El tiempo se detuvo otra vez. Cada mirada estaba fija en él. Esperanza y terror. Todo en un mismo instante. El doctor se incorporó lentamente. Sus hombros caídos parecían cargar con el peso del mundo. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo, buscando palabras que no existían. Palabras que pudieran suavizar lo irreversible. Miró al duque. Su amigo de toda la vida. Y con voz ronca, apenas un susurro, pronunció la sentencia. Lo siento mucho, Ricardo. No se ha podido hacer nada. Don Julio ha fallecido. La confirmación. La peor de todas. La palabra fallecido retumbó en el salón como un disparo. Rebotó en los techos altos. Y destrozó los últimos restos de esperanza. La duquesa soltó un grito desgarrador. No era un llanto, era el sonido de un alma partida en dos. El duque quedó rígido, blanco como el mármol de las estatuas de su jardín. Adriana se tapó la boca con las manos, temblando, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo. La tragedia se expandió como una mancha de tinta. Salió de los muros de la casa grande, llevada por los murmullos de los criados. Por el galope de un mensajero rumbo a las tierras vecinas. Por el viento que soplaba desde las colinas. La noticia corrió como pólvora. El valle salvaje entero se vistió de luto. El heredero había muerto. Una era terminaba antes de empezar. Y en la sombra, a plena vista, la asesina secaba sus lágrimas de cocodrilo. Ya estaba planeando su siguiente movimiento. Ana, la doncella, la testigo, la cómplice involuntaria, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El secreto que guardaba ya no era solo una carga, era una tumba. Y la estaba enterrando viva. Mientras tanto, en la casa pequeña, el mundo seguía otro ritmo. El ritmo del sol, de las estaciones. No de los relojes de oro ni de las intrigas palaciegas. Allí, el dolor era una bestia más honesta, más desnuda. Desde la partida de su hermano Bernardo, Alejo se había aferrado a la tierra como un náufrago a una tabla. Cada músculo de su cuerpo hablaba de esfuerzo. Cada gota de sudor era un intento de purgar la soledad, la incertidumbre que lo devoraba por dentro. Estaba reparando una cerca en el lindero norte. El martillo golpeaba la madera con un ritmo constante, furioso, cuando la vio. Luisa se acercaba despacio. Su paso era pesado, extraño, como si cada movimiento le costara el alma. Llevaba aún el delantal puesto, y se lo pasaba una y otra vez por las manos húmedas de nervios. Alejo dejó el martillo, se apoyó en el poste, se secó la frente con el dorso del brazo. «¿Qué ocurre, Luisa?», preguntó, con una sonrisa forzada. «Pareces haber visto un fantasma». Ella se detuvo frente a él. Su rostro era un nudo de pena y aprensión. No sabía cómo empezar. Cómo poner en palabras la calamidad que ya recorría los caminos del valle. «Vengo de la plaza, Alejo», dijo al fin, bajando la voz. «Se oyen cosas terribles». Él frunció el ceño. Las noticias de la casa grande solían ser motivo de chismes, pero nunca de esa solemnidad que ahora pesaba en el rostro de Luisa. «¿Y qué pasa ahora en esa casa de locos?», ironizó. ¿Alguno de los señores perdió su yegua favorita? La burla era su escudo. Pero Luisa no sonrió. Sus ojos se llenaron de una tristeza honda. «No es ninguna tontería, Alejo», murmuró, con la voz quebrada. «Es sobre don Julio». El nombre cayó como un golpe seco. A pesar del abismo entre los Gálvez de Aguirre y los campesinos, Julio era una presencia constante en el valle. El heredero. El futuro. «¿Qué le ha pasado?», preguntó Alejo,
Y esta vez no hubo burla. Solo preocupación genuina. Luisa tragó saliva. Sus manos retorcieron el delantal hasta deformarlo. Don Julio ha muerto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido de la tarde. Entre el zumbido de los insectos y el olor a tierra seca, Alejo parpadeó, incrédulo. Soltó una risa corta, nerviosa. ¿Muerto? No digas disparates, Luisa. Si le vi ayer mismo, a caballo, galopando como si el diablo le persiguiera. Un hombre como él, no se muere así como así. No es un disparate, replicó ella, con voz temblorosa. Fue de repente. Se desvaneció en el salón de la casa grande. Cuando llegó el doctor, ya era tarde. Todo el valle está conmocionado. Alejo se quedó quieto, con los nudillos aún blancos de tanto apretar el martillo, como si esa herramienta fuese lo único que lo mantenía anclado al mundo. Pero ya nada tenía sentido. Don Julio, muerto. La idea se repetía en su mente como un eco absurdo. El hombre que siempre parecía invencible, que cabalgaba con la furia de un dios joven, se había desplomado como un mortal cualquiera. El sol, de repente, parecía más débil. ¿Pero cómo? Su voz era apenas un murmullo ronco. ¿Un accidente? ¿Estaba enfermo? Luisa negó despacio, los ojos húmedos. Nadie lo sabe. Solo cayó. Sin aviso, sin explicación. Algunos dicen que el corazón, otros que un mal aire, se inclinó hacia él, bajando aún más la voz. Pero hay quienes susurran la palabra veneno. Esa última palabra rompió la incredulidad de Alejo como un latigazo. Alzó la mirada y la fijó en Luisa, y lo que encontró allí no fue solo miedo, sino el mismo vacío que empezaba a crecer en su propio pecho. El veneno. Esa posibilidad lo impregnaba todo de una oscuridad más densa que la muerte misma. Chismes, solo chismes, murmuró, pero el temblor de su voz lo delató. Luisa, sin apartar los ojos de él, respondió con firmeza. Quizás sí, o quizás no. Lo único seguro es que el hombre que iba a gobernar este valle ya no está. Y ahora nadie sabe qué será de nosotros. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejo, a pesar del sol implacable. Las palabras de Luisa eran un presagio. El poder no se apagaba con la muerte, solo cambiaba de manos, y en ese tránsito, siempre había caos, siempre había sangre. Dejó caer el martillo. El golpe metálico contra la tierra seca resonó como un trueno pequeño, sellando un silencio cargado de presentimientos. Alzó la vista hacia la silueta de la casa grande en la lejanía. Por primera vez, no la miró con odio ni con resentimiento, sino con una extraña compasión. Los señores y los campesinos, todos estaban atrapados bajo la misma sombra. La muerte, esa dueña implacable, no distinguía entre tronos ni establos. Y su visita a Valle Salvaje solo podía anunciar tormentas. Muy lejos de allí, en los rincones olvidados de la finca, dos almas heridas buscaban refugio. Bárbara y Leonardo habían terminado en el mismo lugar, sin planearlo, como si una fuerza invisible los hubiera arrastrado al viejo invernadero. El aire dentro era denso, húmedo, con olor a tierra mojada y flores muertas. El sol se filtraba a través de los cristales cubiertos de polvo, dibujando haces de luz quebrada que envolvían la escena con un resplandor melancólico. No hicieron falta palabras. Bárbara permanecía con los brazos cruzados sobre el pecho, luchando contra una angustia que no sabía nombrar. Leonardo, a pocos pasos, miraba el suelo como si buscara respuestas en las grietas del cemento. Dos soledades que se reconocían. Dos corazones deshechos que, al encontrarse, solo pudieron compartir silencio, respirando juntos el aire pesado del invernadero, como si ese rincón apartado fuera el único lugar del valle donde todavía era posible huir de la tragedia. Bárbara fue la primera en romper el silencio. Su voz salió baja, frágil, como el murmullo de las hojas secas arrastradas por el viento sobre el suelo de piedra. Es extraño, ¿no lo crees? Leonardo, de espaldas, observaba una enredadera muerta que se aferraba obstinada a la pared. Giró lentamente, su mirada grave. ¿El qué? Todo esto, la vida. Un día estás aquí, discutiendo por tonterías, haciendo planes, creyendo que tienes todo el tiempo del mundo. Y al siguiente, ya no estás. Julio, él siempre parecía tan eterno, tan invencible. Leonardo asintió despacio. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una intensidad que desarmaba. Nadie es invencible, Bárbara. Solo nos gusta creerlo. Es más fácil vivir así. El silencio volvió a instalarse. Pero ya no pesaba. Era un silencio cargado de palabras no dichas, de heridas viejas,
de un amor que se había negado a morir a pesar de todo el veneno, de todos los secretos. La muerte de Julio, paradójicamente, les había regalado una claridad brutal. «Hemos perdido tanto tiempo, Leonardo», susurró Bárbara. Su voz temblaba con una vulnerabilidad que casi nunca se permitía mostrar. Tanto tiempo desperdiciado en el orgullo, en el dolor, en reproches que no nos llevaron a nada. Él dio un paso hacia ella. El espacio entre los dos se volvió eléctrico, vibrante. «Lo sé», admitió con amargura. «He sido un necio. Te he hecho daño. Y al alejarte, me lo he hecho también a mí mismo. Ambos cometimos errores», dijo ella, bajando la mirada. «Yo también me escondí tras mi resentimiento. Era más fácil que admitir que todavía te quería. Que nunca dejé de hacerlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desnudas, imposibles de ignorar. Leonardo alzó la mano, titubeó apenas un instante, y luego acarició su mejilla con infinita delicadeza. El contacto fue un latido eléctrico, un reconocimiento inmediato de una intimidad que sus cuerpos jamás habían olvidado. «Bárbara», su voz era un ruego, un temblor contenido. «Yo tampoco he dejado de amarte. Ni un solo día. Cada mañana me despierto pensando en ti. Cada noche me acuesto con tu recuerdo. He intentado odiarte, olvidarte. Pero es como querer ordenarle al corazón que deje de latir. Es imposible». Los ojos de Bárbara se nublaron. No de tristeza, sino de alivio. Un alivio que se desbordó en lágrimas, como si por fin, después de tanto tiempo, pudieran respirar otra vez. «¿Y qué hacemos ahora, Leonardo? ¿Qué hacemos con todo esto?» La voz de Bárbara temblaba, cargada de miedo y dudas. «El mundo se derrumba a nuestro alrededor. Julio ha muerto, todo es dolor y caos. No parece el momento adecuado para nosotros». Leonardo la miró como si el tiempo se hubiera detenido. Sus dedos rozaron sus labios, dibujando con suavidad el contorno. «Quizás este sea el único momento que importa». Su voz era firme, casi un susurro. «La muerte de Julio nos ha recordado algo terrible. No tenemos garantizado un mañana. Solo existe este instante. Y yo no quiero vivir un segundo más sin ti». Se inclinó despacio y la besó. No fue un beso de urgencia ni de pasión desbordada, sino un beso lleno de ternura. Un beso que hablaba de perdón, de segundas oportunidades, de un amor que, a pesar de las heridas, aún sabía sobrevivir a la tormenta. Allí, en el silencio del invernadero abandonado, se abrazaron con el alma. Dos corazones rotos encontrando consuelo en medio de la oscuridad. Y, por un instante, el luto y la tragedia del Valle Salvaje quedaron afuera. Dentro de esos muros de cristal, solo habitaba una frágil, pero persistente, promesa de renacer. Sin embargo, mientras ese amor intentaba florecer entre las ruinas, en otra parte de la hacienda, los vínculos se desmoronaban sin remedio. La relación entre Martín y Matilde ya no era un puente, sino un abismo de silencios y miradas frías. Ella, con el corazón desgarrado, buscaba una grieta de esperanza, pero solo encontraba muros. Fue Francisco, el hermano de Martín, quien la detuvo una tarde en el corredor de servicio. Su rostro mezclaba compasión y dureza. «Matilde, ¿podemos hablar un momento?». Ella apretó el delantal entre las manos temblorosas. La sola presencia de Francisco le recordaba demasiado a Martín, y era como sentir sal sobre una herida abierta. «Señorito Francisco, dígame. He visto cómo estás». Su tono era sereno, pero con un filo de advertencia. «Y también he visto a mi hermano. Sé que sufres, y lo lamento de veras. Pero debes dejar de buscarlo. Debes dejar de esperar». Matilde alzó el mentón, orgullosa pese al dolor que nublaba sus ojos. «No sé a qué se refiere». Francisco la sostuvo con la mirada. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Mi hermano es orgulloso hasta la médula, terco como una mula. Y cuando algo se le mete en la cabeza, no hay quien se lo arranque. Ahora mismo, en su mente, lo vuestro se acabó». La voz de Matilde se quebró. «Pero no entiendo por qué. Yo lo quiero. Y sé que él me quiere a mí. Lo que sea que haya pasado, podemos arreglarlo». Francisco suspiró, la pena dibujada en cada rasgo de su rostro. «A veces, Matilde, el amor no es suficiente. Mi hermano se siente traicionado, herido. Y su manera de sobrevivir al dolor es cortar de raíz, levantar un muro y no dejar que nadie se acerque. Si insistes, ese muro solo será más alto. Y tú, te harás más daño al golpearte contra él».
Las lágrimas brillaron en los ojos de ella mientras susurraba, rota. ¿Y qué se supone que haga? ¿Rendirme sin más? Se supone que pienses en ti, dijo Francisco, con la mirada clavada en ella, intensa y cortante. Que te valores. Que entiendas que mereces a alguien que no te haga suplicar por su afecto. La reconciliación con mi hermano, ahora mismo, es imposible, añadió con voz firme. Te lo digo por tu bien. Déjalo ir. Las palabras de Francisco cayeron sobre Matilde como piedras pesadas, hundiéndose en lo más profundo de su corazón. Sabía que había verdad en ellas, pero aceptarlo era como firmar su derrota definitiva. Ella asintió en silencio. Una sola lágrima resbaló por su mejilla, traicionando la calma forzada. Francisco levantó una mano, con un impulso de consolarla, pero se contuvo. La línea entre la compasión y la intromisión ya la había cruzado. La vio alejarse por el pasillo, encorvada bajo el peso de una sentencia que nunca había pedido. Su rostro quedó impasible, pero por dentro sabía que sus palabras no habían sido del todo desinteresadas. El vacío que Martín dejaba junto a Matilde, tarde o temprano, podría ser ocupado por él. Y esa tentación lo carcomía en silencio. Como si no bastara con esa grieta, una nueva amenaza empezaba a corroer el vínculo de sangre entre los dos hermanos. Pepa. La joven, con su vivacidad desbordante y descaro encantador, había captado el interés de ambos. Más tarde, en la zona de servicio, la tensión se hizo carne. Pepa forcejeaba con una cesta de ropa demasiado pesada para ella. Déjame, yo te ayudo, dijo Martín, acercándose de inmediato. No hace falta que te molestes, yo lo hago sola, respondió Pepa, con una sonrisa terca. Antes de que Martín pudiera reaccionar, Francisco apareció por el otro lado, arrebatándole la carga de las manos. No es problema, yo me encargo, dijo con tono resuelto. Pepa los miró sorprendida, atrapada entre la amabilidad de uno y la insistencia del otro. Muchas gracias, señorito Francisco. Es usted muy amable. Martín fulminó a su hermano con la mirada. Le he dicho que yo me encargaba. Y yo te he dicho que no te molestes, replicó Francisco, fingiendo despreocupación, aunque sus ojos chispeaban de desafío. Tienes asuntos más importantes en los que pensar, ¿no crees? El veneno en la puya era evidente. Martín apretó los puños, con la mandíbula rígida. La amistad entre ellos, que había sido un pilar toda la vida, se tambaleaba peligrosamente. Orgullo, secretos y ahora, la misma mujer. La muerte de Julio había abierto grietas profundas en la casa grande. Y esas grietas ya no solo amenazaban la paz, sino también los lazos de sangre. En el corazón de esa tormenta, en el ala privada de la hacienda, se representaba la más cruel de las farsas, el dormitorio de Úrsula, convertido en un santuario de luto. ¿Quieres que siga escribiendo desde la escena de Úrsula en el dormitorio, con todo el dramatismo del duelo y lo que trama en silencio? Las cortinas de terciopelo pesado estaban echadas, sumiendo el dormitorio en una penumbra densa que olía a lirios y a lágrimas. Úrsula, vestida con un luto negro de seda impecable y severo, se reclinaba en un diván. Un pañuelo de encaje se llevaba a los ojos a intervalos precisos, limpiando lágrimas que nadie podía dudar. Recibía las visitas de pésame con una dignidad rota, con susurros entrecortados y gestos de dolor tan convincentes que nadie osaba cuestionarla. Pero cuando la puerta se cerraba y quedaba sola con Ana, la máscara resbalaba. No por completo, pero lo suficiente para que el frío acero de su naturaleza se hiciera visible. Ana permanecía junto a la ventana, inmóvil, la mirada perdida en los jardines. Horas de catatonía apenas funcional la habían convertido en una sombra de sí misma. Movimientos automáticos, servía el té, arreglaba cojines, como una muñeca de cuerda. Su mente, en cambio, era un campo de batalla, miedo, culpa e incredulidad luchando sin cuartel. Ana, querida, acércate, susurró Úrsula, con voz sedosa, apenas marcada por un matiz de impaciencia. Ana giró lentamente, aproximándose al diván. No podía mirarla a los ojos, su vista se fijó en un punto de la alfombra. Sí, señora. Úrsula suspiró, teatral, lánguida. Es una tragedia tan espantosa. Mi Julio, se ha ido para siempre. Se llevó una mano al pecho. Siento un vacío tan inmenso. No sé cómo voy a seguir sin él. Cada palabra, cada gesto, cada tono, perfecto. Demasiado perfecto. Ana, conocedora de la verdad, escuchaba la mentira resonando en cada sílaba. Y la disonancia era casi insoportable. Lo siento mucho, señora, murmuró, la voz seca, sin emoción.
Úrsula la observó con ojos entrecerrados. Por un instante, la viuda afligida desapareció, dejando entrever la mujer calculadora y peligrosa que Ana empezaba a temer más que a Dios. «Estás muy callada, Ana». Su voz era un cuchillo de terciopelo. «Demasiado callada. Entiendo que estés impresionada, todas lo estamos. Pero tu silencio es peculiar. Me pone nerviosa». Estoy conmocionada, señora. Eso es todo», balbuceó Ana. Úrsula se incorporó ligeramente, su voz bajando hasta un siseo amenazante. ¿Solo conmocionada? Creía que estarías aliviada. El plan funcionó. Mejor de lo esperado, incluso. Ana levantó la cabeza de golpe, el horror reflejado en su rostro. ¿Mejor de lo esperado? Señora, está muerto. Usted dijo, juró que solo era un polvo para dormir. ¿Qué sería un desmayo? Para asustar a Adriana, para que volviera a sus brazos, para que todos le prestaran atención. SHH, baja la voz, estúpida. Úrsula atacó como serpiente, moviéndose rápido y agarrando la muñeca de Ana con fuerza de hierro. ¿Quieres que nos oigan? Las paredes tienen oídos en esta casa. Ana intentó soltarse, el corazón latiendo a 1000 por hora. Usted me engañó. Me hizo parte de esto. Gritó Ana, la voz temblando. De un asesinato. No seas tan dramática, dijo Úrsula, acercándose peligrosamente, su rostro a centímetros del de Ana, el aliento frío como hielo. Los detalles son irrelevantes. Lo que importa es el resultado. Y el resultado es que ahora soy la viuda del heredero. Una figura trágica, respetada. Tengo el control. Nuestro futuro está asegurado. ¿Nuestro futuro? Repitió Ana, incrédula. Mi futuro es la horca si alguien se entera de esto. Mi alma está condenada. Tu alma estará bien, respondió Úrsula, con un filo helado en la voz. Y nadie se enterará, a menos que alguna tonta abra la boca. Escúchame bien, Ana. Tú y yo estamos en esto juntas. Tú preparaste la infusión. Si yo caigo, tú caes conmigo. Pero si permaneces leal, si sigues actuando como la doncella fiel y desconsolada, te prometo que no te faltará de nada. Serás mi mano derecha. Vivirás como una reina, a mi sombra. Con un movimiento rápido, soltó la muñeca de Ana, dejando un marcado rastro rojo sobre la piel pálida. Ana retrocedió, frotándose la muñeca, la respiración agitada, el corazón martillando en su pecho. Miró a la mujer que había servido con lealtad durante años, y vio a una completa desconocida. Una extraña con el rostro de su señora. Úrsula volvió a reclinarse en el diván, retomando su pose de dolor. Cogió el pañuelo y se lo pasó por los ojos, que seguían perfectamente secos. Ahora, déjame sola, dijo, con voz teatral. Necesito llorar a mi amado esposo en paz. Y tú, Ana, necesitas recomponerte. Tu cara es un poema, y no uno bonito. Eres mi doncella. Tu deber es reflejar mi dolor, no tu propio pánico. Ana, aturdida y aterrorizada, solo pudo asentir. Salió de la habitación como una autómata, cerrando la puerta atrás de sí con un clic suave que sonó en sus oídos como el cerrojo de una celda. Se apoyó contra la pared del pasillo, intentando respirar, pero el tormento la consumía. No era solo el miedo a ser descubierta. Era la traición. Era la culpa. Era darse cuenta de que había sido una pieza en un juego mortal cuyas reglas nunca entendió. Creyó en una mentira, en una artimaña para recuperar un amor perdido. No en un complot para cometer un crimen atroz. Y ahora, conocer la verdad la convertía en la persona más poderosa, y al mismo tiempo, más vulnerable de todo Valle Salvaje. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo desierto, abrazando sus rodillas. Las lágrimas que no había podido derramar antes comenzaron a brotar, silenciosas y ardientes. Lloraba por Julio, a quien apenas conocía, pero cuya vida había ayudado a segar. Lloraba por sí misma, por su ingenuidad, por la inocencia que ya nunca volvería. Lloraba por un futuro incierto y aterrador que se extendía ante ella, como un abismo oscuro y sin fin. Todo indicaba que era ella. Ana, la humilde doncella, quien guardaba la clave de lo ocurrido. En su memoria residía la conversación. En sus manos había estado la taza. En su conciencia pesaba un secreto que podía destruir a Úrsula y cambiar el destino de todos. El futuro de la familia Gálvez de Aguirre. La paz de Valle Salvaje. La resolución de un crimen que nadie aún sabía que se había cometido. Todo podía depender de una sola decisión,
la suya. Romper su silencio y enfrentarse a la ira de una mujer sin escrúpulos, que no dudaría en destruirla. O seguir callando, convirtiéndose para siempre en cómplice de un asesinato, dejando que la oscuridad se apoderara por completo de la casa grande. Ana levantó la vista. Al final del pasillo, la luz de una vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en la pared. Por un instante, creyó ver la silueta de Julio, mirándola con ojos tristes y acusadores. Un sollozo se escapó de sus labios. Sostenía en su mano temblorosa el peso de Valle Salvaje. Sentía que la iba a aplastar. El silencio era su prisión. Pero la verdad podía ser su ejecución. Y entre esas dos opciones terribles, debía encontrar un camino.